Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Cuando son las 20:31, ya está un poco oscuro, por lo cual ya se deduce que el verano ya, pum, ha pasado, ¿no? Bueno, antes de nada, os deseo para este mes de octubre, que hoy comienza, pues paz, prosperidad, progreso y que se cumplan los deseos que tengáis en la mayor medida posible. Pero eso sí, hacerlo posible vosotros, porque si no, esto no viene del cielo. Buenas tardes, Anaís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Antonio? Me encanta estar contigo hablando. Bueno, tú sabes que todo es común, ¿no? Todo es un espejo. O sea, si tú estás a gusto conmigo es porque yo estoy contigo. ¿No? Con Juan Antonio ya un poco menos, pero bueno, buenas tardes, Juan Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero Juan Antonio es este que acaba de agregarse, ¿sabes? Yo soy Ah, Juan bueno, Carlos, que siempre a veces nos confundes, Antonio, sí. Pero sí, como hay confianza, tú sabes que no pasa nada. pues no sé por qué, me equivoco siempre, bueno. Sí, es José Antonio mi primo. Como siempre estamos los dos juntos, pues es normal, ¿no? José Antonio mi primo, que está por aquí, y yo soy Juan Carlos. Pero José sí, auténtico. José José era auténtico, sí, sí, sí. El auténtico, el el auténtico. auténtico. Y Buenas además tardes, de José verdad. Antonio. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Bueno, antes de nada, chicos, contarme por qué y para qué vais a hacer este espacio de bloqueos emocionales de los ancestros. ¿Quieres empezar tú, Ana? ¿O qué? ¿Sí? No sé si dejarte a ti. Bueno, pues yo, Bueno, yo mismo, sí, sí. A ver, Antonio, y el tema está en que aquí esta unión tan magnífica surgió por temas de mentorías privadas. Es decir, Ana, conocí a Ana en mayo y digamos que se unió a mis entrenamientos mentales, a mis mentorías privadas, ¿vale? Entonces, poquito a poco se fue desbloqueando esa gran Ana que veis ahora, ese potencial, ese despertar del corazón. Bien, ya se quedó bloqueado. Bueno, pues, Ana, como se ha quedado bloqueado Juan Antonio, pues empezamos contigo. A ver si estás. Ana. yo estoy, pero yo he estado todo el rato escuchando a Juan Carlos, Sí. así que ya no Vale, sé. vale. Bueno, Creo, o creo sea, que se te queda a ti un poco congelado. quiere decir A ti sí que te veo congelado, Antonio. que se escucha, pero no se ve. O sea, bueno, pues lo importante es lo que se dice. Claro, por esa razón me dicen siempre en Facebook que se seguía escuchando. Bueno, cuéntame, esta reunión apareció porque Ana empezó con tus mentorías y cómo. Ujú. Y claro, a partir de ahí, pues bueno, ella pues me confesó que, bueno, que canalizaba y que escribía libros como muy inspirada, como que alguien le chivaba información. Pero claro, ella al principio pues se pensaba que, por lo típico, ¿no? Bueno, pues yo es que a lo mejor o estoy loca o me pasan cosas. Bueno, vamos a verlo. Lo que pasa es que yo, como ya tengo tengo familiarizado este tipo de cosas, porque tengo un amiguete, Oliver, que también es canalizador de los guías espirituales, pues digo, oye, lo mismo, tú estás canalizando a los guías espirituales, vamos a hacer pruebas. Y es al momento, ¿no? Vamos, dime este nombre venga, ¿qué le pasa a esta persona? O sea, clientes míos o incluso personas muy conocidas o muy afines a mí, de mi círculo privado, pues lo clavaba, o sea, lo clavaba todo. Digo, tú estás hablando, tú estás canalizando, Ana, tú estás canalizando. Y allí empezó todo, así empezó todo, ¿eh? Y un día y otro día y otro día y empezamos a entrenar, al final ella me enseñó a mí, de hecho, también, y nada, y al final aquí estamos, uniendo esa parte, digamos, espiritual y esa información del árbol transgeneracional, hablan de información de ancestros incluso, más esa parte de entrenamiento de mental para desbloquear, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco esa unión, Antonio, que así nació, básicamente, ¿no? Un poco fortuito, entre comillas, que ya sabemos que nada es casualidad. ¿Eh? Ana, cuando empezaste a saber que canalizabas, ¿qué sensación te produjo cuando ya tú podías tener esas sensaciones? ¿Qué sensación te produjo, para la redundancia, te produjo, mejor dicho, poder compartir este tipo de cuestiones con otras personas?
Bueno, es que efectivamente cuando yo conocí a Juan Carlos yo pensaba que eso eran cosas mías y claro, no lo tenía aceptado como una canalización. Entonces, claro, la posibilidad de dar información a personas sobre, por ejemplo, su árbol, sobre sus vidas pasadas, incluso servir de comunicador, o sea, de servir de traductor, no sé cómo decirlo, de mediadora entre, por ejemplo, personas fallecidas y personas que están en este plano, pues de repente me di cuenta de que podía ayudar a un montón de gente y a mí eso me hizo tremendamente feliz. Lo que pasa es que en el proceso descubrimos, Juan Carlos y yo, una cosa muy valiosa, muy interesante. Descubrimos que la información por sí sola está muy bien, pero si no hay información con trabajo, no puede haber una evolución, no se puede resolver cosas, ¿no? Entonces, por eso empezamos a unir esas dos fuerzas, ¿no? La idea de poder canalizar, de dar esa información y a la vez de poder trabajarla desde el plano que trabaja Juan Carlos, que es el plano de las emociones. Y, y bueno, pues el resultado, que ya hemos hecho algunas cositas, el resultado ha sido increíble, ha sido increíble. Sí. Eh, ¿Qué tiene que ver un poco? Ana ha hablado de lo transgeneracional. ¿Qué cómo, cómo repercute lo transgeneracional en la persona y en las decisiones que toma y en su forma de ser y en sus características personales? Y también yéndonos un poco a los ancestros, pues creo que son 3 o 4 generaciones, ¿no? Si no mal recuerdo, o hay más, no lo sé. He oído ya un par Muchas de más, versiones al respecto, ¿eh? muchas Muchas más, más. ¿no? Vale, vale. Sí, sí. Es que te digo que he oído las dos cosas. Sí, 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 sí. Eso, Eh, eso es cierto, Antonio, lo que dices. Lo que pasa es que nosotros fuimos averiguando por nuestra cuenta que también influían más generaciones incluso. O sea, entonces ahí como que lo pusimos ya en interrogación todo esto que habíamos o escuchado o estudiado en algún sitio, ¿no? Lo que pasa es que como se replica, claro, Ujú. por ejemplo, si nosotros vemos una herida que ha ocurrido hace 10 generaciones, porque las vemos, que yo diría que ahí está el tope, 10 generaciones, pues obviamente la tercera generación la vive, la cuarta también. O sea que evidentemente si nosotros conocemos la herida de hace 3 generaciones, posiblemente estemos conociendo la herida de hace 10. Aunque normalmente hace 3 también añaden heridas al árbol, pero muchas veces vienen mucho más atrás. De todas maneras, como nosotros podemos sanar en esta vida, en realidad la trascendencia de todas esas generaciones no es realmente tan importante. Lo importante es trabajarla. Por eso Juan Carlos y yo unimos esas dos estrategias, ¿no? Por un lado, conocer la herida. De hecho, además, la fortuna de canalizar es que puedes enseñar la herida que por naturaleza no conoces, porque conocemos como mucho la historia de nuestro bisabuelo, pero ya nuestro tatarabuelo normalmente se pierde. Entonces, afortunadamente, a través de la canalización podemos ver dónde, en qué momento reside la herida. Pero ya te digo que no es necesario, porque para eso está el trabajo que hace Juan Carlos. Bueno, yo he de deciros a las personas que participan hoy por primera vez que este programa es participativo. Vuelvo a reiterar un poco que he dicho 2 veces lo mismo, ¿no? Entonces, es participativo, que podéis preguntar, podéis un poco solucionar aquellas dudas que podáis tener, que será un maravilloso que tanto Anaís como mi querido amigo las resuelva. Así que no hay ningún problema que se lo podáis mirar. Es decir, o sea, que no es únicamente que yo pregunte, vosotros también podéis preguntar, podéis levantar la mano y con mucho gusto, bueno, pues le preguntáis directamente aquí a este grupo, a este par de personas. Eh, lo transgeneracional. ¿Cómo se soluciona lo transgeneracional, chicos? Bueno, Los bloqueos que podamos tener de mi tatarabuelo. efectivamente, vamos a ponernos en situación, ¿vale? Vale. Este tipo de información de largo transgeneracional lo que hace es más bien ponernos en un contexto de lo que nos está ocurriendo actualmente. Es decir,
nos da por replicar bucles o bloqueos emocionales o situaciones que han pasado nuestra mamá, nuestro papá, o lo que venga a nuestra rama, ¿no? ¿Y qué sucede? Que eso te da tranquilidad. O sea, la primera reacción de una persona cuando se entera de que está repitiendo situaciones de sus ancestros, de su mamá, de su abuela o más allá, ¿vale? Es que le quita culpa. Y eso es súper importante, porque esa persona dice, oye, pues a lo mejor no soy tan insuficiente o no lo estoy haciendo tan mal en la vida porque me está pasando lo mismo que mamá o abuela. Si mamá o la abuela decían que no tuviera hijos, y eso se quedó en esa impronta, esa impronta emocional se quedó en el árbol, pues mamá lo va a sufrir y yo también. Es como un juramento, una creencia limitante por un miedo en esa rama, ¿no? De esa familia. Entonces, oye, ese contexto te tranquiliza. Dices, vale, perfecto, pero la emoción la tengo yo aquí y ahora. Entonces ahora debo trabajarla yo, debo hacerme responsable yo de esto que estoy sintiendo. Y ahí comienza el trabajo emocional de desbloqueo, ¿no? Que es la otra parte de la sesión, porque nosotros, digamos, Antonio, que las sesiones que hacemos nosotros son de hora y media, ¿no? Y entonces tenemos ese ratito de canalización y el otro ratito de desbloqueo, para que esa persona sea consciente dónde está y en qué nivel está boicoteando eso. Entonces, como que vamos directo, ¿no? Imagínate, ¿no? Me cuenta una persona que tiene un bloqueo con dinero, con salud o con lo que sea. Vale, perfecto. Y a lo mejor me puede llevar como 1 o 2 sesiones, depende del nivel que esté, de profundidad que esté ese bloqueo. Pero con Ana, con la información que ya tiene Ana, vamos directo, ¿sabes? Entonces, como un atajo, una autopista en la cual trazamos y podemos llegar más al punto en cuestión donde esté bloqueada esa persona. Entonces, ahí en esa misma sesión se hace un trabajo de indagación, se llora un poquito si las defensas, los mecanismos de defensa no lo permiten y, oye, esa persona pues se da una información y un trabajo ya hecho, ¿no? Así que fíjate, Mecanismo dos de en uno. defensa. El mecanismo de defensa es una coletilla que tú siempre pones, querido amigo. Sí, 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 lo utilizo yo mucho, Lo utilizas mecanismo de mucho. defensa. Y es Sí, gracioso, ¿no? porque, claro, ten en cuenta que es como, tenemos aquí el bloqueo, la herida, ¿no? Es lo mismo, la herida, el bloqueo, el miedo, y entonces alrededor están los mecanismos de defensa, la ira, la envidia, incluso culpa un poquito, en fin, hay una parte que te dice que tienes que huir, otra parte te dice que tienes que ser perfecto, en fin, hay un montón de mecanismos de defensa alrededor de la herida. Pues si esos mecanismos de defensa están ahí bien armados y tal, pues no se puede acceder a la herida. Entonces necesita un trabajo de entrenamiento, pero en esa sesión sí que uno se da cuenta, se cerciora de lo que está ocurriendo ahí a ese nivel y oye, y ya pues hay una disposición y una claridad para poder sanar eso, claro. Qué maravilla, qué maravilla. Ujú. Eh, Ana, he hablado de salud y de dinero. ¿Qué otras cosas más os habéis encontrado vosotros? O sea, porque el dinero Uf, es un tema muy recurrente casi para todo Dios, ¿no? pues hemos encontrado de todo, de todo. Cosas que son sencillas, ¿no? Por ejemplo, una costumbre. A mí me gusta mucho contar una anécdota que le pasaba a Isabel II cuando llegó al Palacio de Buckingham, que llega, entra y de repente se da cuenta que hay un soldado que está andando alrededor de un seto. Y no entendía esto, ¿no? Y decía, ¿pero qué seto? Es un chiste malo. Pero ¿por qué ese hombre está rodeando el seto? Y entonces descubrió que su antecesora, no sé si era una reina antecesora, había plantado un rosal en ese seto y no quería que nadie lo dañara porque era muy bonito. Entonces puso ahí un soldado para que vigilara concretamente ese seto. Entonces pasaron los años, los años, los años, y siempre había ahí un guardia y ya el rosal ya no existía, pero seguía estando el seto. Yo creo que ese es el ejemplo perfecto de cómo se genera una impronta en el árbol y lo vamos heredando. Y hemos visto de todo. Cosas simbólicas a veces, ¿no? Porque muchas veces vemos cosas que
que son extrañas de explicar y otras cosas ya más naturales, ¿no? Por ejemplo, un trauma en vida o una muerte también. Hay muertes traumáticas que generan una impronta en el árbol o, por ejemplo, una costumbre o la guerra, que la guerra tela lo que nos ha dejado, la herencia que nos ha dejado. O, por ejemplo, a veces yo me asombro muchísimo porque a veces veo influencia en el árbol no de un trauma que ha vivido un ancestro, sino del trauma que ese ancestro se trae de otra vida. O sea, cosas súper curiosas, ¿no? Y cosas que vamos descubriendo con el tiempo. Asociaciones, como hemos dicho, lealtades, hemos hablado de lealtades, costumbres, todo eso influye. Y cada árbol, y a mí me encanta decir que cada persona es un libro porque tiene una gran historia que mostrar y cada árbol está lleno de historias maravillosas, la verdad. Ujú. Y, y bueno, pues también es muy importante decir que, que la herida, una herida no es solamente algo que nos hace daño, sino es algo que nos fortalece en algún aspecto. Entonces nosotros muchas veces traemos esas heridas a esta experiencia vital precisamente para fortalecer esos aspectos. Es como el ciego, por ejemplo, cuando una persona es ciega, pues tiene mejor olfato, tiene mejor oído, tiene mejor sensibilidad, tiene otras formas de percibir la realidad, ¿no? Eso es lo que ha ganado a través de la herida. Bueno, pues todas las heridas tienen una ganancia y esa ganancia a veces es, bueno, ahí Juan Carlos es un experto, ¿no? A veces es una ganancia falsa y otras veces es una ganancia real, una ganancia de alma. Y hay que aprender a diferenciar cuando la ganancia es falsa y cuando la ganancia es de alma. Juan Carlos, el tema hablo también un poco de estas situaciones que se viven, que seguro que las vivís y que seguro que casi todos los que estamos por acá tenemos alguna historia personal de algún tipo. O sea, seguro que todos estamos con historias personales de ahora y de antes, ¿no? Pero hay un tema que a mí me gustaría que me aclararais, que es lo siguiente, es decir, si yo tengo una dolencia, la que sea, del tipo que sea, y yo quiero que eso no pase a mis hijos, o no quiero que pase a mis descendientes, o sea, lo importante es sanar. Si yo sano esa dolencia, a mis hijos o mis descendientes, ¿le afecta o no le afecta? Vale, ahí la verdad que yo no tengo exactitud en eso, ¿vale? Supuestamente, a ver, dice un curso de milagros que la enfermedad es el efecto de esas barreras que hemos puesto ante el amor, que realmente somos, donde estamos conectados espiritualmente, ¿no? Entonces, ahí sí te podría decir yo, Antonio, que sanando esas causas o esas creencias limitantes, ¿vale? Tú ya estás sanando eso, ¿no? O sea, tenemos que hacernos responsables de lo que nos ha tocado y de esa herencia, de esos bloqueos o cargas emocionales de nuestro árbol y sanarlo nosotros, ¿no? Porque lo tenemos aquí la emoción, como tú dices. Ahora, si heredan los progenitores o bueno, los hijos, nuestros hijos o lo que sea, ya ahí no lo sé, sinceramente, no tengo ni idea. Imagino que no, pero ahí me pillas, sinceramente, ¿vale? Bueno, No sé si Ana. yo puedo añadir algo. Para empezar, hay que tener en cuenta que el árbol tiene cuatro ramas, ¿vale? Y dentro de esas cuatro ramas hay una estirpe que es la que más nos influye, que es la de nuestro género. Si yo soy mujer, a mí voy a tener mucha más influencia de mi estirpe femenina, es decir, de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela, Mm. siempre de ese lado, ¿no? A pesar de que tenga otras ramas. Y si soy hombre, mi estirpe masculina me va a afectar muchísimo más. Por eso de identificarnos, ¿no? Pues, con el género, ¿no? Yo me parezco a mi padre,
y tengo algo, rasgos de mi abuelo, ¿no? Por esto de identificarnos con el género. Entonces también nos identificamos con las heridas igualmente. Así que yo diría que en el mundo de las heridas casi casi podríamos aplicar las leyes de Mendel. No sé si tú te acuerdas de cuando estudiábamos las leyes de Mendel en la herencia genética, pues es algo parecido, ¿no? Porque tiene mucho que ver con muchas cosas, no es una regla matemática, no es que si alguien de mi generación va a tener cáncer, lo voy a tener yo, aunque genéticamente a lo mejor sí, pero o si alguien tiene X cosa, no sé, lo que sea, o esquizofrenia, pues la voy a sufrir yo, no necesariamente. Me, per- Me vais a permitir, porque viene un poco al caso, deciros que el día 21 de octubre vamos a hacer un programa sobre heridas del alma. O sea, el 21 de octubre vamos a hacer un programa de heridas del alma. Y si a alguien le interesa indagar más en este tema, en mi canal de YouTube, Antonio Te Responde, hay una entrevista con Juanjo Ordóñez que os va a encantar sobre heridas del alma. Es decir, eres un experto en este campo y te digo esto porque ha salido un poco a colación, ¿no? Para complementar a mi saber lo que tú dices, ¿no? Es decir, que se puede complementar lo que estáis diciendo con esta historia, ¿no? Juan Carlos, ¿qué vas a decir? Sí, no, me refería, no, era un poco para un poco ya decir lo que estaba diciendo Ana, ¿no? Puntualizando un poco que es eso, ¿no? Que yo la verdad es que no tengo una regla exacta y tampoco vengo del árbol, no estudio nunca el árbol transgeneracional. Toda la información que tenemos ahora es canalizada a través de Ana y yo como complemento también y ya está. Pero la verdad es que todo lo que canalizamos es que es casi quirúrgico, ¿vale? Como explican otras personas y tal. Y al final nosotros con esa información lo que hacemos, ya te digo, es hacer consciente lo que tenemos ahí guardadito en el inconsciente, sacarlo a la luz, y sanarlo, ayudarte a sanarlo y a dar claridad a eso y sanarlo de una vez por todas, ¿no? Ese bloqueo. Ujú. Es que Maravilloso. además incluso vemos, por ejemplo, que no existe una herida, sino que hay un conjunto de Ujú, heridas, ¿no? Y a lo mejor una viene de la bisabuela, otra viene del tatarabuelo, otra viene... Y, y, bueno, pues vamos, como dice Juan Carlos muy bien, quirúrgicamente trabajando una a una. ujú. Sí, Ujú. es como pelo por pelo, Antonio, ¿sabes? Hay que ir quitando pelo por pelo, ¿no? Entonces, bueno, en esa sesión, ya te digo, sí que se ven muchas cositas y la gente se queda muy contenta, ¿no? Hay gente, a lo mejor, que te viene con el mecanismo de defensa, con la defensa ya ahí bien armada, como por ejemplo la ira, ¿no? Que está ahí, lo ves con, incluso la expresión, pero hay gente que ya sí que te viene con esa herida ya en el corazón, ¿no? En la herida en la mano, ¿no? Y te viene casi llorando y tal. Entonces, esos acompañamientos que incluso llevan, hay veces, ¿no? Que llevan al pasado y tal, y por situaciones que le ha ocurrido a esa persona, pues se hace muy bonita. Y luego, además, se complementa con las canalizaciones de Ana, que a lo mejor sale la abuela por ahí y quiere mandarle un mensaje, o la mamá, ¿eh? Y se hacen unas sesiones, Antonio, preciosas. Es que tú imagínate que tú estás ahí, trabajando esa emoción, estás ahí llorando y luego te miran y te dice, mira, que tu abuela te está diciendo esto, ha pasado esto en tu árbol y además tu abuela te está aquí, te está diciendo esto. O sea, es que es precioso, vamos, increíble. Bien, antes hablabas, cuando decías el caso este yo lo diré, del bifíter, bueno, que es el bifíter es el guardia real que está en el Palacio de Inglaterra, ¿no? Se llama el bifíter, ¿no? Todo el mundo lo asocia a Ginebra, no, viene de ahí, ¿no? Bueno, yo recordaba un poco un caso de que llega una señora y cuando cuece las salchichas, le corta las puntas. Bueno, le pregunta a su marido, ¿y esto por qué es y tal? Pues mira, es que mi madre lo hacía así. Bueno, vamos a ver a la mamá. Oye, ¿por qué hacéis esto así? Es que esto lo hacía también mi abuela. Esto lo hacía la abuela. Bueno, van a la abuela. Oye, ¿por qué cortáis las salchichas en los extremos? Dice, coño, ¿no me vas a decir que todavía no han alargado las sartenes? Es Claro, decir, que un caso
yo diré, un caso que esta mujer lo hizo por practicidad, se convirtió después en una especie de rito de tradición para el resto de la Herencia. familia, ¿no? Es decir, que Exacto. muchas veces los orígenes son de lo más insospechado que te puedas imaginar, ¿no? De Sí, eso se sí, trata, sí. ¿no? De solucionar ese tipo de cuestiones, ¿no, chicos? Sí, sí, ¿no? Y además que además, como dice Ana, esto es como un libro, ¿no? Empieza a canalizar a tu tatarabuela, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Y resulta que a lo mejor a su hija, que era tu bisabuela, le estaba diciendo, pues no sé, le estaba regañando por cualquier cosa. Y eso además, no sé, un caso que hayamos visto, Ana, de esto, ya Hoy no recuerdo. hay uno precioso, precioso Porque el de... de los hijos sí me acuerdo yo, o sea, uno que vi yo, que era Antonio, que era, tú no puedes tener hijos. Eso le decía la abuela, tú no puedes tener hijos. Resultado, quiste los ovarios, ¿ves? O una pupita quizá en los genitales femeninos, por ejemplo. Cosas así hemos visto. O sea, ya son manifestaciones, efectos de eso que está ahí en la programación de la persona y la Entonces, programación del árbol. Es que entonces, es increíble. ahora mismo, disculpar un poco el ejemplo que se me ocurre, Sí. pero ahora se me ocurren dos ejemplos, ¿no? Uno que es en el tema de la pasta, que podemos tener tanto el chico como la chica, pero también hay uno que es muy genérico siempre, que es en el tema del sexo con las chicas y con los chicos. Ujú. Es decir, que muchas veces este tipo de cuestiones, la abuela decía, nene, este hombre viene a aprovecharse de ti, que es una cosa bastante usual que se decía, no sé si se sigue diciendo, me imagino que ya menos, pero y entonces eso quedaba como muy dentro de la persona, ¿verdad? Y eso impedía muchas cuestiones, ¿no? O impedía muchas cuestiones también en el tema de la pasta. Es decir, nene, el dinero no crece del árbol, ¿por qué eres tú que trabajo tanto? ¿Qué eres que yo soy millonario? Cosas así, ¿no? Es decir, con lo cual ese Sí, tipo de cuestiones el dinero no cae de los árboles, ¿no? Esa era era, muy, era muy habitual. Sí, sí. O trabajo como una esclava y tal, y tú trabajas como una esclava, y tú tal. Es decir, ese tipo de cuestiones que son pequeñas, pequeñas cosas, pero que pueden afectar mucho al ser humano, ¿verdad? Totalmente. Es como un conjuro, un vudú, ¿sabes? Como cuando te hacen así. Y o te dice, oye, te quedan 6 meses de vida. Claro, ya estás programando y estás determinando esa posibilidad, por Son, ejemplo. son Eh, sentencias, son claro. sentencias. Es el poder de la palabra. Y la verdad es que el mundo del conjuro es fascinante. Yo lo investigo mucho, ya sabes, Antonio, que a mí me gusta mucho hablar de magia, de plantas, de cosas de esas. Y el mundo del conjuro es fascinante. Es precisamente eso, es crear una sentencia con la idea de materializarla. Y muchas veces con la emoción, cuando juntas la sentencia con la emoción, ahí es cuando hay más posibilidades de que se materialice. Entonces, ¿qué ocurre cuando el abuelo o la abuela, pues habla? Mi abuela decía, yo me acuerdo que mi abuela decía, siempre pagan los pobres siempre pagan. Sí, Eso le decía mucho mi abuela. Los pobres siempre pagan. sí. Y, y entonces, pues claro, ahí ya estamos generando ese tipo de sentencias que vienen además del dolor, son expresiones que vienen acompañadas de esa emocionalidad que hace que la sentencia tenga más poder todavía. Sí. Y luego otra también que se me ocurre, Antonio, es el tú te callas, ¿no? Ah, Cuando esa niña o ese niño está cabreado, tú te callas, ¿no? Y además, sí. O cuando hablan los mayores, los niños se callan, ¿no? por ejemplo, y antiguamente, ¿vale? Cuando, en la época de mis padres o mis abuelos, imagínate que estaba la religión ahí más presente en la actualidad, imagínate, la educación, cristiana católica, y no te podías cabrear porque te regañaban. Entonces, ¿qué va sucediendo? Vas,
escondiendo esa ira porque es malo, porque tienes miedo al castigo. Entonces te hace una persona demasiado buena, buenista, una persona que cede y que no pone límites. Y por eso luego a lo mejor vienen parejas o vienen jefes que te maltratan, por ejemplo, ¿no? Porque tú no eres capaz de poner límites, porque esa ira no es mala en sí. Esa ira, bien canalizada y bien ejecutada, es un mecanismo en el que puedes poner límites, ¿no? Pues ese tipo de historias hemos visto. Hay, digamos, creencias, Antonio, más visibles y otras más sutiles, como esta, ¿no? Y hay Eh, muchísimas más. Me A ver, encantaría, como he dicho antes, este programa es participativo. Me encantaría, por favor, que pusierais en el chat cosas que os impactaron cuando erais niños. Cosas que os impactaron cuando erais niños. Porque eso podemos decir también un poco pues, cómo se puede solucionar, ¿no? Bueno, pues solucionar. O esos consejos que está ahora previsto, porque la exposición está maravillosamente bien, pero si solo es una exposición y no hay cosas prácticas de solución, pues evidentemente no funciona la película, ¿no? Es decir, que podéis, si lo consideráis oportuno, comentar este tipo de cuestiones porque es importante. Otra cosa, he visto que algunas personas se han incorporado cuando el programa ya estaba comenzado. Bueno, he de deciros que este programa yo le mandaré a Anaís y le mandaré también a Juan Carlos, le mandaré la grabación para que ellos le den el uso que consideren oportuno. Os podéis meter también en mi canal de YouTube y suscribiros y ver ese tema. Es decir, que si os interesa, evidentemente hay prácticas que se puede hacer para no perderse nada de esta interesante conversación, para mí por lo menos, ¿no? Eh, Así que animaros a decirme cositas. Loles, María del Mar, decidme alguna cosa que os impactó cuando erais niños, ¿vale? Que me encantaría. Bienvenida, María del Mar y Loles. Gracias. Bueno, ahora vamos, bueno, a ver si si ahí. quieres, Antonio, hay un tema aquí también que no hemos comentado, que Sí, es el de parásitos energéticos, que uy, también los vemos. me encantan los vampiros, ¿no? Los Sí, parásitos. y hay de todo. Hay Uy, vampirillos y vampirazos, ¿eh? y Y algunos, eso te lo podemos decir. y algunos como Bram Stoker, de hecho, ¿verdad, Juan Carlos? Que no hace mucho vimos, jolín, es que este es el de la película de la época, vamos. Bueno, hace mucho, esta mañana. Esta mañana que ha sido. Sí, hay veces que nos vienen personas y nada más que con el nombre ya podemos acceder a esa información, hasta donde podemos acceder nosotros, hasta donde nos Incre- dejan. Increíble la Y información Antonio, de que todo se tienes. saca ahí, ¿eh? De todo, ves Bueno, de todo. se me Ese olvidó, parece un metaverso, parece otro mundo, pero que estamos conectados a eso. se Y me están por olvidó aquí, no los vemos, pero están, ¿eh? Están en tu cuerpo energético, áurico, donde sea. Pues claro. una cosa que cuando antes se ponía mucho, a los niños se ponía el nombre de los abuelos, ¿no? Es decir, que era bastante habitual que se hiciera, ¿no? No sé si por lo menos en Murcia se hacía mucho, ¿no? Pero tú imagínate una persona que le llamaban peligros. Esa mujer tiene una carga energética ya de tres negativa de tres pares de narices, ¿no? O Antonio, el apellido Sola. Tela. Tela, es que es, Pero realmente, O Gandul, por ejemplo, ¿no? claro. aunque alguien tenga un apellido que ya en sí mismo tenga un sentido, da igual, incluso cualquier nombre, absolutamente cualquiera, incluso porque hemos hecho pruebas con iniciales, hemos hecho pruebas con seudónimos, incluso esas palabras suelen también tener esa información. Cuando nosotros nos ponemos un nombre, ese nombre siempre, siempre, siempre está aliado con nuestra historia de alma. Incluso aunque fuéramos a un, yo que sé, a un diccionario o utilizáramos una palabra la más rara que se nos ocurra, está alineado con nuestra historia de alma. Es impresionante lo que el nombre nos dice. Impresionante. Sí, y además esto lo estudié yo cuando, bueno, el cursito este que hice de algo de transgeneracional, ¿no? Si heredas el nombre de tu padre, es el doble de tu padre y ahí tienes carga emocional. O en la fecha de cumpleaños si coincide, también, ¿no? Hay muchas cositas ahí que puedes ver, ¿eh? Dice José Manuel que qué pasa con los motes. Igual, lo mismo, los Ah, Nada es por motes, casualidad, José. nada por casualidad.
Ana, ¿te atreves a canalizar algo que te estoy poniendo mucho aprieto? ¿O qué? ¿Te atreves? Venga, Así como si estuviéramos en una membresía, ¿eh? venga. Bueno, Bueno, sí. pues yo me atrevo, ahora ya, ¿quién se atreve a? José ha Yo me dicho algo, atrevo. José ha Yo me dicho de un atrevo. mote, porque José es fiel seguidor del programa que yo siempre que vengo está él aquí. Bueno, que lo haga José Manuel porque he dicho yo, pero bueno, pero si dice si José Manuel se ha anticipado, todo sea Ah, por la bueno, gloria. ya está, ya está. Disculpa, Antonio. Va. Vale, José Manuel, ¿quieres saber algo en concreto? ¿Alguna pregunta o algo? ¿Algo personal? A Puede... ver, el micro, sí, lo está activando. Y si no lo puedes escribir. Ah, bueno, Venga, José. ya está José. Mira, yo me preocupa la diabetes que tengo, que me da la sensación de que me viene de mis ancestros, o es una cosa heredada, que eso no, como si fuese que no fuese mío esto. Es dos, ¿no? Sí, Sí. Vale, verás, yo lo que veo, ahora indagaré en el árbol, pero lo primero que me ha llegado es, no es que no sea tuyo, es que es está relacionado con el amor. Es como una relación entre el dulce y el amor. Nos damos dulce para decirnos lo que nos queremos. Veo una abuela que tenía unas tabletas de chocolate, siempre tenía tabletas de chocolate en la estantería. Pasó un nietecillo. no me suena, porque es que yo solo conocía a una abuela, la otra se murió que mi madre era muy pequeña. Vale, vale, la otra, la que se murió era de tu padre, ¿no? No, de mi madre. De tu madre. La que se murió era de tu madre. Pues esa es la abuela que guardaba los chocolates. Vale, ya lo empiezo a entender. No es que los guardara, es que esa abuela quería tener nietos. Guardaba chocolate, pero era simbólico, no era real. O sea, es decir, ella tenía el sueño de dar chocolates a sus nietos y nunca pudo dárselo. ¿Conoció algún nieto? ¿Llegó a conocer algún nieto? No, no, No llegó a conocer ningún no. nieto. Bueno, las hijas se murió que las hijas eran muy pequeñas. Y es que además era época en que eh, es como que ella pasó hambre, pasó Sí, sí, dificultades, sí, sí, sí. y entonces era como un sueño que ella tenía de cuando yo sea abuela, voy a guardar tabletas de chocolate para mis nietos. Y a mis nietos no les va a faltar nunca el chocolate. Es que le gustaba el chocolate. Y ella no tuvo porque hubo hambre, Sí, sí, sí. Claro. no tuvo chocolate. Era como un anhelo, era un deseo, un anhelo. De hecho, cuando a ella le daban un premio, a lo mejor le daban no sé, un terrón de azúcar o algo dulce, pero ella tenía el anhelo de probar el chocolate. Era como un sueño para ella. Pues esa abuela, esa abuela, esa abuela. Viene de ahí entonces, ¿no, Ana?
de la abuela, ¿no? Ahí. Viene de ahí. Es una relación entre el amor y el dulce. Ujú. Es intercambio de amor por intercambio de dulce. Yo quiero a alguien, le compro dulce, se lo compro para decirle lo que le quiero. Compro bombones, le compro... ¿Has sido muy dulcero tú, José? Sí, Sí, ¿verdad? Es eso, es eso. Pero ahí se puede hacer un trabajo muy bonito porque en realidad es desvincular la emoción del amor de la emoción del dulce. O sea, en el momento que se desvincula, ya se puede trabajar el amor por un lado y el dulce se puede retirar de la dieta. Es que hay un vínculo ahí emocional entre el amor y el dulce y tiene que ver con esa abuela. Claro, Qué lo que bonito. pasa es que si utilizamos el dulce para autocastigarnos, que es lo que está sucediendo, José, cuando hay castigo hay culpa. Entonces hay que ver dónde se está colando la culpa ahí, ¿vale? Eso es como una regla de tres, castigo, culpa. Es así. Entonces, por ahí tiene que ir. Eso es lo que te está ocurriendo, ¿vale? vale, Indagar un poquito ahí o un día a ver que nos veamos o lo que sea, una sesión privada, pues ahí podemos hacer cosillas. ¿Vale, José? de acuerdo, gracias. Gracias, José. Una cosa, para las personas que no conozcan el número de teléfono de Anaí o de Juan Carlos, pues con mucho gusto me lo pueden pedir, las personas que no lo conozcan, quiero decir, o que lo hayan Sí, conocido. sí, Antonio. Me puedan pedir el teléfono sin ningún tipo de problemas y ya está. Añadiré. Aquí hay un mensaje de Natalia, Antonio. Sí, lo iba a leer yo porque me interesa mucho. No, pero antes de responderle a Natalia, quisiera antes un comentario para ti, Ana, que es, me dice una amiga, Loles, que por cierto va a estar el día 14 de este mes, va a estar Loles Herrero. Os recomiendo que lo escuchéis porque os va a encantar. El- Me está diciendo que detrás de ti ha pasado un orbe. En esa ¿Eres habitación consciente? hay magia, Antonio, te lo digo yo. ¿Eh? Que en esa habitación donde está Ana hay magia, Bien. te lo digo yo. Pero eso Loles no lo sabía, ¿no? Entonces, como no lo sabía, pues bueno, pues lo comenta, ¿verdad? Me refiero, sí, bueno, me refería por la magia literaria que ella tiene, ¿no? Todos esos libros, ¿no? Todo lo que hace, bueno, un poco eso. Es una bromilla, sí, sí. Natalia, como hemos comentado antes, efectivamente, ¿no? O sea, se consideran dobles las personas que comparten la misma fecha de nacimiento, ¿vale? Entonces, es posible que tu hermana y tu hija sean dobles y que estén, digamos, hayan adquirido esas cargas emocionales del linaje familiar. Entonces, a ver si nos podrías decir en qué están coincidiendo, dónde se están, ¿eh? ¿Dónde están Yo, coincidiendo? ¿Dónde están coincidiendo? yo veo como Hola, un... ¿cómo están? ¿Qué se está repitiendo entre ellas? Hola, Natalia. ¿Qué tal? Eh, Coinciden en todo, en todo. Es una Ujú, cuestión, a una determinada edad, por ejemplo, sufrieron una cierta, mi hermana a una determinada edad sufre un abuso. Mi hija también a una edad determinada, similar, también. En la cuestión emocional, o sea, también mi hija tiene 21 años, mi hermana tiene 41 años. Eh, me, Me cayó la ficha hace 2 semanas más o menos cuando empezamos a hablar y empecé a ver, a hacer porque me preocupa la situación de mi hija. Y se repite muchísimas cuestiones. El desgano, por ejemplo, eh, 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 el desorden con respecto a las cosas cotidianas, ¿no? Me refiero a que comienza algo y deja, y mi hermana hace lo mismo. ajá, Y me llama la atención 20 años que se sigan, o sea, se llevan 20 años y se repiten en todo, desde lo físico, en lo emocional, ujú. en las relaciones, en cómo se relacionan con los demás. Son Y ahí casi me no gotas cayó, de agua, ¿verdad?
Exactamente, Ujú. exactamente. A ver que vean así de más, algo más arriba. Bueno, yo en principio así, en genérico, todavía no me he enchufado, que vulgarmente le llamamos enchufarse. Sí. Así sin entrar, yo lo que veo es una elección de alma, es decir, cuando alguien nace y es el doble D, es porque antes de nacer ya lo ha elegido ser el doble D. Entonces, ni es un problema ni es una virtud, es pues una circunstancia. Ni es necesario tampoco pensar al antecesor le pasó X, ¿no? ¿Cómo le evitamos que le pase X al sucesor, ¿no? Es una Claro, elección, es una elección de alma, es que eso es el alma quien lo decide. Igual que cuando morimos, el alma decide con quién muere, que eso también es muy importante, que muchas veces sentimos una culpa porque no estuvimos o dejamos de estar. Es una elección del alma. Y las heridas son elecciones del alma también, porque venimos aquí a trabajar cositas. Entonces, para empezar, pues es una elección de alma. Ahora, lo que sí voy a hacer es entrar a ver, a ver qué veo, como Ujú. dice Juan Carlos, a ver qué veo. ¿Cómo se llama tu hija? Bueno, dime las iniciales si no quieres decir su nombre. no, Brina, Oh, Brina, 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 qué nombre más bonito. Para empezar, veo que tu hija tiene habilidades espirituales. Es una brujilla. Y tu hermana también. Lo que pasa es que tu hermana, mm, por desconocimiento o lo que sea, a lo mejor no ha profundizado. De hecho, las veo en otra vida, que las veo en otra vida y eran hermanas. Jugaban juntas, las veo como, mm, las veo como haciendo pócimas juntas. O sea, las veo en una mesa y están echando ingredientes, como hacían las brujas con el caldero, pues así, así las veo. Brina, Brina. ¿A ella le gusta sembrar? ¿Le gustan los huertos y esas cosas? a mi hermana, A tu hija. ella, a mi hija, mm, muy poco. Que la veo como corriendo por un campo de... Es que a veces me hablan en metáforas, esa es otra. La veo corriendo como en un campo de trigo, corriendo. No sé qué significa eso. Y además corriendo feliz. Vale, ya sé lo que significa. Vale. Mm. A ver, lo del tema de los abusos no es azaroso, porque ellas ya lo pasaron. En una vida que tuvieron anteriormente,
ellas eh, eran hermanas, jugaban juntas y todo eso, pero tenían un padre abusado. Entonces se escondían en el trigo y el padre no los encontraba. Se escondían en el trigo y ese padre no los encontraba. Hicieron un juramento y se juraron que se iban a proteger la una a la otra. Y de ahí viene. De hecho, han repetido muchas veces esa dualidad, la han repetido muchas veces. Es como que tienen que estar juntas, es como que hay un pacto ahí, un pacto de protegerse la una a la otra. ¿Es posible que ya tenga algo con el gluten? ¿Tu hija? ¿Cómo? ¿Tu hija tiene algo con el gluten? Mm, puede ser, puede ser. Inflamación, sí, Es que le sale como, hay como una una, erupción. es que hay una asociación negativa con el trigo, de ahí, de ese momento de miedo. Claro, ellos se escondían en el trigo, pasaban mucho miedo y, y entonces hay una asociación entre el trigo y el miedo. Eso es lo que veo. Qué bonito. Sí. Mi hermana sí tiene una, También, claro, una situación con el tema del trigo, sí, ella sí. es eso, es trigo igual a miedo, a esconderse, a que no nos encuentre ese hombre para hacernos daño. Eso. Qué historia, de verdad. La verdad que agradezco muchísimo. Me has dado una luz, me has aclarado una situación que tiene para mí, tiene mucha luz y me llega mucha paz. Sí, esa es la sensación, Eh, ¿no? Juan Carlos, esa es la sensación que suele experimentar la gente de por fin lo comprendo, por fin lo entiendo, Claro, ¿no? ahí está, me quita culpa, ¿verdad? No soy tan mala como yo pensaba. Pues todas esas sensaciones están ahí. Y es normal que Natalia, pues al Y ser su hermana y su hija, pues es importante entender que siempre nos movemos por amor. El amor es la fuente de todo. Las heridas tienen que ver con el amor. Vienen del amor, vienen de promesas, vienen de pérdidas, vienen de duelos, la mayoría de las heridas. Entonces, pues claro, siempre que hay algo, en realidad detrás hay un acto de amor. Siempre. Bueno, y ahora con esa información se puede entrar ahí en trabajar. esa, en Bueno, ese Natalia. como no va a dar Exactamente. tiempo, Juan Carlos, perdona, como no va a dar tiempo a responder todas las consultas que están habiendo, tanto en Zoom como en Facebook, os propongo que hagamos otro día más, porque tampoco hemos hablado de los consejos que podemos hablar, que no hemos hablado de ese tema, y me encanta este programa, porque yo no podía imaginarme que al final se iba a estar canalizando. Es que es maravilloso, es que es maravilloso. O sea, uno sabe cómo comienza, si acaso, pero cómo termina, nunca, nunca. Eso es lo bonito, Antonio. Eso es Yo lo Claro, prefiero bonito, así, ¿verdad? ¿eh? Eso es lo Que yo lo bonito. prefiero así, la verdad. Vale. Oye, bueno, pues si alguien quiere información de una consulta privada con Anaís, con Juan Carlos, por favor, yo pondré mi número de teléfono ahora en Facebook o que me manden un WhatsApp o lo que quieran. Es decir, que aquí estamos para atenderlo. Bueno, yo no sé lo que ellos, cuáles son sus horarios, porque eso ya que lo digan ellos. Bueno, nos pregunta María Cristina. Tengo dos preguntas, pero lo que sí, dos Sí, cosas. sí, la última se contesta un poco más pronto, sí que es, vamos a la de Cristina, la de UMC, esta Ah, tiene un sí, nombre, me esta parece que es un que terminal tiene móvil, ¿verdad? que coinciden los cumpleaños, sí. Sí, sí, si están cerca, sí. ¿Eh? Ahí son, 14, son 16 doble. y 17 de marzo.
Ujú. Es que también no sé si ella es mujer u hombre, ¿vale? Pero tiene que enlazar según el género, Casi, ¿vale? casi por la Pero general sí. siempre, casi por la general siempre participan las chicas, o sea, los chicos participan menos. Mm, ujú. Pero bueno, Efectivamente. a ver, Efectivamente, con tu hija posiblemente seas doble, sí. Ajá. Con tu hija sí. Sí, eso ya te digo, esa información, de todas formas, esa información está por ahí por internet y tal y cual, que va a ser más certero. Nosotros nos guiamos por la canalización al fin y al cabo. Pero sí, nosotros estamos como estudiando un poco más esto para ser más ágiles. Pero efectivamente, esa puede variar unos días que tampoco pasa nada. O sea, tu hija es doble tuya, seguro. ujú. Además, seguramente la carga emocional o problemas o patrones seguramente se os repetirán cosas. Por lo que estás Me viendo los números. pregunta, me pregunta por aquí si también puede ser de abuela a nieto. Claro que puede Abuela, ser. nieta, Vale, sí, Y claro. de ok, tatarabuela, y vale, de... vale, vale. Sí, Puede sí. ser, puede ser. Es que ya te digo, los nombres, hay una programación ahí detrás De hecho, hay siempre. una historia Ujú. preciosa de alguien que tenía un un tataratátara que siempre estaba unido a él. Y siempre estaba unido a él. Luego analizando, vimos que habían sido padre e hijo en otra vida. Entonces es normal que haya ese tipo de asociaciones. Ujú. Bien, yo siempre tengo, a mí me acompaña siempre mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno me acompaña muchas veces, sí. Y más gente que estás viendo tú, Ana. Y ese abuelo paterno era súper cariñoso, era mi Sí, nietecillo, era... era, era muy sabio, era muy sabio. No sé si, bueno, si posiblemente sepáis que en Valencia están de los hombres buenos, algo así, ¿no? Existe un colectivo de personas ancianas eh, que son los que dan consejos a los mayores, ¿no? A los más jóvenes. Pues mi abuelo, perdón, era un hombre de paz, algo así era, mi abuelo. Oh, No, él no tenía, digamos, formación académica, pero su sabiduría era auténticamente la leche, ¿no? Bien, Creo nos que da tiempo a pregunta, contestar a Cristina, sí, Antonio, que se trae él un lo que iba a minutillo. decir. Pues Nos pregunta perdona. María Cristina, dice, hola, me gustaría saber por la artritis que sufro, además de un bloqueo grande a manifestar mis talentos y vivir en el no merecimiento. María Cristina, estás ahí, ¿verdad? A ver, bueno, ponte, te doy que te reactives no, estoy silenciando, no, te lo contrario. bueno, yo sé que Juan Carlos ahí puede trabajar, puede responderle incluso de forma más eficiente que desde la canalización, ¿verdad? Sí, a ver, la artritis está reflejando algo, una creencia que haya eso, si está relacionada, no lo sé, seguramente, porque está todo relacionado. Ahí a lo mejor tú lo puedes ver mejor o biodescodificación, quien tenga información, Rígido. ¿vale? El tema del no merecimiento es algo muy común y que me ha tocado amar a mí de fondo, ¿no? ¿Tú cómo te vas sintiendo, Cristina? ¿Te sientes como estancada o cómo te vas sintiendo tú conforme a Venga, este no merecimiento? yo, Para mi- concretar un poco más, porque es muy general, ¿no? yo mientras me enchufo a ver qué veo, ¿vale? Hecho. Bueno, yo trabajar el amor propio, eso sí que lo tengo claro. Ujú. Y el amor propio, el valorar lo que hago y el merecer tener una vida feliz. Eso me ha dejado mucho, como has dicho tú, quizá por la educación cristiana, ¿no? Ujú. El tener que ser buenos y tener que aguantar todo de todos, ¿no? No saber poner límites hasta el punto de pues, dejar que te hagan daño. Pero detrás de todo eso es la falta de amor a uno mismo, porque si no, tú pones límites. Pero creo que también hay detrás una culpa y un castigo y todas estas cosas. Sí, es culpa por ser insuficiente. Es que viene de la guerra, viene de la guerra. Eso es lo que te está pasando ahí. Culpa por ser insuficiente. Sí, Viene, por no. Ujú. eh, tengo la sensación, puedo estar equivocada, ¿vale? Sí, Pero tengo la sensación de que hay una parte de tu familia que era del bando rojo, ¿vale? sí, me estoy erizando toda. Uf, Entonces, mi daño. resulta que para que no le hicieran, o sea, para que no le hicieran daño, para que no,
para que no los mataran, básicamente, se hicieron más católicos que el Papa, creo. No, mi abuelo no. Mi abuelo materno no. Mi abuelo materno no. De hecho, fue rojo hasta que se murió. Y anti-iglesia. Yo veo, pues eso, una fachada irreal, una fachada para protegerse, para proteger la vida. Veo ocultar quién verdaderamente soy, ocultar quién soy, eso es lo que veo. Puede ser que hay una parte de tu familia que es muy católica. Mm, No, no. Por parte de madre no y por parte de padre tampoco son, no, no Vale, tú me especialmente. dices ahí un abuelo muy, muy del bando rojo, Mi yayo sí, mi abuelo materno. tu abuelo materno, Y mi vale. abuelo paterno también luchó con los rojos, pero bueno, porque eso, te tocaba donde te tocaba y tenías que ir a la guerra, quieras o no. Ah, Em, vale, entonces es al revés, claro. Pero creo que tiene que ver con ese abuelo, el rojo, 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 rojo. Más papista que el Papa. Era más papista que el Papa, pero no católico, sino en sus creencias. vale, en sus creencias, sí, 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 sí. Fue Vale. comunista perdidísimo, vamos, acérrimo. Y por ello tuvo muchas desavenencias y no tenía trabajo muchas veces por haber sido rojo y seguir siéndolo después de la guerra. Estuvo 2 años en cárcel, después salió, pero siempre fue ya muy mal mirado, pero él nunca abandonó sus creencias. De hecho, cuando cayó el muro de Berlín, para él fue como, cayó casi en depresión, ¿no? Al descubrir todo lo que Sí, pero había. eso es la evolución de ser más papista que el Papa. Es decir, él no era tan radical al principio, se radicaliza con el tiempo y es un método de defensa. Es algo así como mm, yo no soy en realidad. Yo no soy este. Mira, Yo, Verana, es que él está diciendo que tiene artritis y estoy recordando que eso es rigidez. Rigidez es igual a autoexigencia. yo no soy este. Sí, yo Sí padezco, es, sufro, tengo mucha, mucha autoexigencia, muchísima. Y de ahí Algo y terrible. luego y debajo está la culpa, por ser insuficiente, efectivamente. Sí, sí, Vale, por ahora nunca ser lo coincide. suficientemente buena a la hora de hacer las cosas. Y Ujú. realmente lo soy, pero de más pero atrás, viene de más atrás. ¿Qué sabes de tu sí. bisabuelo? Me hicieron una ¿Sabes? vez una constelación y me El, dijeron el- que por parte de mi padre, pero no sé si era tatarabuelo o no, algo así, el eh, padre de este abuelo, el padre de este abuelo. mi bisabuelo Ángel, él era médico y murió con 30 años porque cogió, creo que gangrena, se pinchó con una aguja de ganchillo o algo Ostras, al visitar a una casa y se pinchó en el culo o algo y se murió con 33 años y dejó 2 hijos vale, es yo no soy pequeños. este. Es yo no soy este, o sea, Uf, lo que me estás, o sea, me estás erizando el pelo porque mi abuelo tuvo madre de leche porque su madre no tenía leche y eran de gente del burguesía, era gente rica. Y a mi abuelo lo dieron a criar a una familia de campesinos en un pueblo de los alrededores de Valencia. Entonces, cuando quedó huérfano, mi abuelo lo ingresaron en un colegio de jesuitas, una cosa de estas, y cuando murió su padre, como no ingresaban dinero, empezaron a tratarlo muy mal. Entonces él se escapó por 2 veces del colegio aquel y al final se fue a vivir con la familia de leche. Su madre no la quería porque se ve que era una mujer que tenía, bueno, era una mujer bastante especial. pues Y se desarraigó de la familia porque la gente rica, digamos, para él le habían fallado. La gente que había sido mala, su madre había sido muy mala. Y entonces yo creo que he sido en parte republicano y rojo porque buscaba o sea, el comunismo, el que hubiera para todos, porque para él la gente rica le había causado daño.
En vaya por ahí, realidad no sé. el mensaje es yo no soy este y va mucho más atrás. O sea, no solamente de tu bisabuelo, viene de la estirpe él es abuelo de madre o de padre, De madre. de madre. Vale, pues es la estirpe masculina de tu abuelo. O sea, Guau. bisabuelo, hay un tatarabuelo que también le pasó eso. Yo no soy este, yo no soy este. Y creo que hacía algo que no quería hacer. Ban- Creo que era bandolero o algo así, era vandálico, no sé, algo que no era él, pero que no tenía más remedio por hambre, por lo que fuera. Y es yo no soy este. Y viene todavía de más atrás. Veo un tatarabuelo, yo no soy este. La quinta generación. Hay, yo no, vale, ¿Y vale, estás ya sé lo seguro que que es. es por parte de madre? Que no es por parte de mi padre. No, 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 yo veo ese abuelo, el rojo. Sí. Pues un, vete a la quinta generación de ese abuelo. ¿Y sabes lo que es? Es. Una homosexualidad castigada. Yo no soy este. O transexualidad, o es eso, es yo aquí no estoy. Es un trauma que viene de ahí. Ujú. Es yo no soy este. Antonio, le estamos comiendo un montón de tiempo ya. Sí, Sí. Está Uf, súper interesante, la verdad. dos cosas, dos cosas. Mira, madre mía. varias personas se han quedado sin respuesta y cosa que personalmente me fastidia mucho. Y seguro que hay más personas que han, bueno, perdón, que ya he dicho que ya he estado fuera de tiempo, yo no he preguntado. Bueno, he puesto aquí mi WhatsApp, he puesto mi WhatsApp para las personas, para darle primero prioridad a las personas que no han estado hoy. Es decir, Antonio, que me podemos envíen hacer una cosa, le podemos mandar un audio, ¿vale? Le mandamos un como audio quieras tú, como quieras. por Sí. WhatsApp Bueno, o bueno, te que lo me manden un mandamos audio, aquí lo que sea, lo que quieran. para Entonces, que no se vayan sin respuesta. ok, entonces, sin ningún tipo de problema. Dos, bueno, en vista de esto, como nos hemos quedado sin los consejos para el tema este, podemos hacer, si os parece bien, otro espacio y dedicarle, pues, un cuarto de hora, 20, o media hora, una hora a este tipo de cosas que siempre dan tanto bien. Entonces, ahora yo diré un poco, ya coordinamos el día. Juan Carlos, bueno, mañana vamos a hablar, porque lo voy a decir, mañana vamos a hablar de salud, salud y bienestar. O sea que, por favor, mañana, lo digo por la chica esta que decía, o esa persona que tenía artritis, ¿no? Que puede ser interesante. Juan Carlos, ¿qué ibas a Sí, decir de la membresía? comentaros que he puesto un link a nuestro canal de Telegram, que ahí publicamos bastantes cositas y canalizamos al azar cositas y nos podéis hacer preguntas privadas. Y luego también que estamos montando una membresía súper barata, ¿vale? Para no grupo de 20 25 personas y va a ser así. La dinámica es esta. ¿Eh? Entonces, pues fíjate, ¿no? A lo mejor no hay gente que no tiene recursos para una sesión privada, pero oye, pues para una membresía así. Así que bueno, ahí está todo, ¿vale? Que quiero hacerlo súper rápido. Y Antonio, que muchas gracias por invitarnos y a De No, todos los que verdad. están aquí. Ha sido precioso, ¿eh? Me ha encantado. Que yo me lo paso en grande. Además, este programa ha sido maravilloso porque, como he dicho antes, hemos empezado a hablar de transgeneracional y hemos hablado y hemos terminado hablando de membresía. O sea, esto es maravilloso. Bueno, chicos, que os espero mañana a las personas que puedan. A las personas que se han incorporado después, podéis ver este grabación en YouTube, en Antonio Te Responde, en mi canal de YouTube, sin ningún problema. Así, chicos, chicas, un abrazo, hasta mañana que os espero. Juan Carlos, un abrazo a la distancia. La energía te llega, aunque no, esperando que sea próximamente, personalmente. Seguro que sí. Un abrazo de la visión. Un abrazo a todos. Chao. Muchas gracias. Chao. Adiós, adiós, chao, adiós.